En un rincón de la historia, donde a menudo prevalecen las historias de poder y guerra, se encuentra una mujer olvidada cuya trágica vida marcó el comienzo de una dinastía legendaria. Catalina de Valois, reina de Francia, no fue un modelo de poder ni una gran estratega, sino una mujer abrumada por el destino desde su nacimiento. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, padecía una enfermedad mental, mientras que su madre, la reina Isabel, se preocupaba más por el poder que por la familia. Criada en una vida de inestabilidad, Catalina no fue querida e incluso fue utilizada como instrumento en negociaciones políticas. A los 18 años fue confiada hasta un hombre hostil, el rey Enrique V de Inglaterra, como parte de un acuerdo estratégico para restablecer las relaciones entre los dos reinos en guerra. El matrimonio, sin amor y lleno de obligaciones, se tornó rápidamente trágico cuando Enrique murió, cuando Catalina tenía solo 21 años, dejándola sola, impotente, vigilada y controlada. Pero en la oscuridad de su soledad, Catalina encontró el amor en un lugar inesperado. Owen Tudor, un galés sin nombre. Un romance secreto floreció en las condiciones más duras, y fue esta relación la que cambió para siempre el curso de la historia inglesa. La historia de Catalina no es solo una tragedia personal, sino la fundación de una legendaria dinastía real que el mundo jamás olvidará. Capítulo 1. Un comienzo trágico en una familia rota. En un rincón olvidado de la historia, donde los grandes reinos y las guerras dominan los relatos, hubo una mujer olvidada, Catalina de Valois, cuya vida estuvo marcada por la tragedia. Su historia no es la de una reina poderosa, ni una estratega famosa, sino la de una princesa que, aunque nacida en la realeza, fue relegada a la sombra, sin ser jamás reconocida por su verdadero valor. Desde el momento en que nació, Catalina estuvo marcada por el caos y la desdicha, pues su padre, el rey Carlos VI de Francia, conocido como Carlos el Loco, sufría de una enfermedad mental que lo apartó de su familia y de la realidad. Carlos VI era un hombre cuya mente se desmoronaba bajo la presión de la locura. Creía que su cuerpo estaba hecho de cristal, temía que cualquier toque lo pudiera destruir. En ocasiones no reconocía ni a su esposa ni a sus hijos, y en otros momentos se encerraba en su cuarto o huía al bosque, dejando a la corte francesa sumida en el caos. Mientras tanto, su madre, Isabel de Baviera, se preocupaba más por sus propios intereses políticos que por cuidar de sus hijos. En medio de esta turbulencia, Catalina, la hija menor, fue relegada al olvido, una pieza olvidada en un tablero de ajedrez, donde las piezas eran movidas por la lucha por el poder. Isabel, aunque era la reina, no estaba presente emocionalmente para sus hijos. En lugar de ofrecerles el cariño y la protección que necesitaban, Isabel vendía joyas de la corona mientras el reino se desplomaba. La infancia de Catalina transcurrió en un mundo lleno de traiciones, intrigas palaciegas, asesinatos y una constante sensación de temor. Su nombre rara vez se mencionaba en los anales de la época, y cuando lo hacía no era sino una nota al pie, insignificante y olvidada. Pero el destino de Catalina estaba a punto de cambiar. A pesar de ser olvidada por su familia y la historia, Catalina poseía un linaje poderoso. Era la hija de la realeza, y en tiempos de guerra, una hija olvidada podía convertirse en un puente hacia una paz estratégica. Desde pequeña, Catalina fue preparada, no para reinar, sino para ser entregada, para ser utilizada como moneda diplomática en el juego de la política real. No tenía poder, ni libertad, ni una infancia propia, pero su destino estaba destinado a cambiar la historia de dos imperios para siempre. A los 18 años, Catalina fue entregada a Enrique V de Inglaterra en matrimonio. El Tratado de Troyes de 1420 convertía a Enrique en heredero legítimo del trono francés, despojando a su propio cuñado, el delfín Carlos, del derecho al trono. La firma de este tratado no solo fue una humillación para Francia, sino también una condena personal para Catalina, quien fue enviada a casarse con el hombre que había derrotado a su país. El matrimonio entre Catalina y Enrique fue un símbolo, una unión política fría y estratégica. Catalina no era más que una pieza en un tablero de ajedrez, un símbolo que debía caminar tras su esposo, sonreír y concebir un heredero. El matrimonio de Catalina y Enrique no duró mucho tiempo.
Apenas un año después de su boda, Catalina quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Enrique de Windsor, quien sería el futuro Enrique VI. Pero pocos meses después, Enrique V murió de disentería en Francia, dejando a Catalina viuda, con un bebé en brazos y sin poder real. Con tan solo 21 años, Catalina pasó de ser reina consorte a viuda bajo vigilancia. La corte inglesa la veía como una amenaza política. Se aprobó una ley para restringir sus movimientos, prohibiéndole volver a casarse sin la aprobación del rey y del Consejo Real. En lugar de recibir respeto, Catalina fue vista con desconfianza, una mujer joven con un útero fértil que podía crear una nueva línea de sangre que amenazara el trono de su hijo. Catalina, una vez reina, se vio atrapada en una viudez sin salida, condenada a vivir bajo la represión y el control absoluto de una corte que nunca olvidó que ella era francesa. Pero lo que nadie esperaba era que Catalina, lejos de desaparecer en el silencio, estaba a punto de escribir el capítulo más escandaloso de su vida. Capítulo 2. La trampa de la viudez y el amor secreto. Después de la muerte de Enrique V, Catalina de Valois se encontró atrapada en una situación complicada. La joven viuda, madre de un hijo recién nacido, era vigilada y controlada por la corte inglesa. Aunque era la madre del heredero, su poder era nulo. En lugar de recibir apoyo, Catalina fue considerada un riesgo político. En un país que desconfiaba profundamente de ella debido a sus orígenes franceses, se le impuso una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de casarse nuevamente sin la autorización expresa del rey y del Consejo Real. Catalina, aunque atrapada en una situación que parecía no tener salida, no era una mujer que se conformara fácilmente. La corte inglesa trataba de silenciarla, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, rebelde ante las cadenas que intentaban ponerle. En un exilio forzado, lejos del bullicio de la corte, Catalina encontró algo que nunca esperó: el consuelo en un hombre que no pertenecía a la nobleza, un hombre cuyo destino estaba tan lejos del suyo que en circunstancias normales jamás habrían cruzado sus caminos. Owen Tudor, un hombre de origen galés y de posición humilde, era parte del personal que servía en la casa de Catalina. Su puesto, modesto y oscuro, lo hacía invisible para muchos, pero no para Catalina. Él era uno de los pocos que trataba a la joven viuda con amabilidad y respeto, sin la mirada calculadora de los demás nobles. Owen era un hombre sencillo, sin títulos ni riquezas, pero con una cualidad que Catalina, aunque no lo admitiera abiertamente, necesitaba más que nada en su vida: la humanidad. Mientras la corte inglesa la miraba con desconfianza, Owen le ofreció algo que nadie más le había dado en años: su atención genuina. El romance entre Catalina y Owen comenzó de manera silenciosa, casi inadvertida. En medio de su confinamiento, Catalina halló en él un confidente, un amigo que la escuchaba y la comprendía. Los momentos compartidos en la intimidad de su residencia se convirtieron en un refugio para Catalina. Mientras los murmuradores de la corte condenaban su condición de viuda y su supuesto rol como amenaza al poder de su hijo, Catalina encontraba consuelo en la mirada cálida de Owen. Aunque no podían hablar libremente ni vivir su amor de forma abierta, sus corazones se unieron en secreto. El amor de Catalina y Owen fue un acto de rebeldía. En un mundo en el que las mujeres eran consideradas propiedad de los reyes, incluso después de enviudar, Catalina rompió las reglas. Nadie esperaba que una reina viuda, una mujer de su estatus, se entregara a un hombre de tan baja condición. Sin embargo, esa relación prohibida representaba la única forma en que Catalina podía sentir que aún era dueña de su propio destino. No era una relación pública ni aceptada, pero en su corazón, Catalina encontró una paz que nunca experimentó en los pasillos fríos de la corte. A medida que pasaba el tiempo, Catalina y Owen compartieron más momentos juntos, y la conexión entre ellos se volvió más profunda. No importaba lo que pensaran los demás, lo único que importaba era el amor que ellos se ofrecían mutuamente. En los pasillos sombríos de su casa, en los ratos en los que se encontraban en secreto, Catalina sintió que por fin estaba viviendo por ella misma, no como una viuda o una pieza de intercambio político, sino como una mujer que amaba y era amada. Sin embargo, como todo en la vida de Catalina, este amor no podría permanecer oculto para siempre. La corte comenzó a notar las rarezas en su comportamiento.
El aumento de la cercanía entre ella y Owen no pasó desapercibido, y pronto los rumores comenzaron a circular. La presencia de Owen en la vida de Catalina se volvió un tema candente, no solo entre los nobles, sino también entre los sirvientes y las personas cercanas a la reina viuda. Los ojos de la corte empezaron a poner en duda la lealtad de Catalina, cuestionando su conducta mientras se preguntaban si esta relación podría amenazar la estabilidad política de Inglaterra. Catalina, consciente del peligro que su relación con Owen traía, sabía que debían actuar con cautela. No era solo su amor lo que estaba en juego, sino también su futuro y el de su hijo, el heredero legítimo del trono. Pero aunque se esforzaba por ocultar sus sentimientos, la relación entre ella y Owen se había convertido en algo más que un amor prohibido. Era el principio de una rebelión contra las inocentes circunstancias que la habían definido durante años. Por primera vez en su vida, Catalina sentía que tenía control sobre su destino, aunque fuera en las sombras, aunque fuera en secreto. No obstante, el escándalo que su relación generó fue inevitable. Catalina y Owen fueron sorprendidos y el chisme comenzó a extenderse por toda la corte. Catalina fue reprendida por su comportamiento y la reputación de su familia sufrió aún más. Owen, por su parte, fue arrestado y encarcelado en la Torre de Londres, aunque más tarde sería liberado. Sin embargo, la relación entre Catalina y Owen había dejado una marca indeleble en la historia. Una huella que, a pesar de la desaprobación oficial, transformaría para siempre el destino de la casa Tudor. Catalina, ya despojada de casi todo, había encontrado en Owen algo más valioso que el oro o el poder, el amor verdadero. Aunque no pudieron vivirlo abiertamente, ese amor sería la semilla que daría lugar a la dinastía más importante de Inglaterra. Y mientras la corte miraba con desprecio a Catalina, ella sabía que, aunque su amor había sido oculto y prohibido, había creado algo más grande que cualquier corona. Capítulo 3. El secreto del amor y el primer paso hacia una nueva dinastía. Cuando el escándalo sobre la relación entre Catalina de Valois y Owen Tudor salió a la luz, pocos imaginaron el impacto que tendría en el futuro de Inglaterra. La corte inglesa, que ya había visto a Catalina como una amenaza política desde la muerte de Enrique V, no tardó en reaccionar. La viuda francesa, quien había sido confinada a un exilio en su propio país, ya no podía permanecer en las sombras sin levantar sospechas. La relación con Owen, un hombre de baja cuna, se convirtió en un peligro para la estabilidad del reino, y Catalina tuvo que enfrentarse a las consecuencias de un amor que había sido sellado en secreto. Aunque Catalina había sido una pieza clave en la política de los reinos, ahora se encontraba atrapada entre los muros de la corte inglesa, sin voz ni poder. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su posición no era la que siempre había querido, sino una que había sido impuesta por los caprichos de la política. Si bien su amor con Owen fue clandestino y de alguna manera liberador, también la colocó en una posición aún más vulnerable, ya que la corte no podía tolerar una relación que desafiaba las normas de la realeza. No solo era una amenaza para el trono de su hijo, Enrique VI, sino también un símbolo de rebeldía contra las estrictas reglas de la monarquía. A medida que pasaba el tiempo, Catalina y Owen seguían manteniendo su relación, a pesar de las restricciones impuestas por la corte. La conexión entre ellos se volvía cada vez más profunda, y a medida que su amor florecía, Catalina también empezaba a comprender la magnitud de lo que había comenzado. Ya no se trataba solo de un amor prohibido, era una rebelión silenciosa contra la vida que le habían impuesto. A través de su amor, Catalina sentía que recuperaba algo que le había sido arrebatado, su humanidad y su derecho a elegir su propio destino. Sin embargo, el miedo a ser descubierta era cada vez más grande. La corte, que constantemente vigilaba cada uno de sus movimientos, no tardó en enterarse de los rumores que circulaban por los pasillos del palacio. Las puertas del palacio se cerraron aún más a su alrededor, y Catalina se dio cuenta de que su vida estaba siendo controlada por fuerzas mucho mayores que ella misma. Aunque su hijo Enrique VI seguía siendo el heredero al trono, Catalina sabía que las presiones políticas, tanto internas como externas, podrían poner en peligro su posición y la seguridad de su hijo. A pesar de las restricciones, Catalina no podía dejar de ver a Owen. Su relación, aunque peligrosa, le daba algo de lo que había carecido toda su vida: libertad,
En sus encuentros secretos, Catalina experimentó lo que era ser realmente vista, amada y aceptada por lo que era. Owen, sin título ni poder, era el hombre que la trataba como una igual, algo que nunca había experimentado en la corte. A través de él, Catalina descubrió un amor que trascendía las convenciones sociales, un amor que le daba fuerza para luchar por un futuro diferente, no solo para ella, sino también para su hijo. Los días pasaban y el escándalo seguía creciendo. Las habladurías sobre Catalina y Owen llegaron a los oídos del Parlamento inglés, que pronto aprobó una ley que restringiría aún más la vida de Catalina. Ahora se le prohibía incluso pensar en un nuevo matrimonio, sin el consentimiento del rey y su consejo, lo que la mantenía atrapada en una especie de prisión emocional y física. En lugar de ser tratada con respeto, la viuda fue vista con recelo y desconfianza. La corte temía que pudiera encontrar una manera de formar una nueva línea de sucesión que amenazara la estabilidad del trono. La creciente presión hizo que Catalina comenzara a pensar en sus opciones. Aunque había sido reprimida y constantemente observada, ella comenzó a darse cuenta de que tenía algo que la corte no podía controlar: su voluntad. Catalina sabía que tenía que actuar con cautela, pero también entendía que su futuro y el de su hijo dependían de sus decisiones. Mientras la corte intentaba forzarla a vivir bajo sus términos, Catalina encontraba consuelo en la relación con Owen, un amor que se había convertido en su refugio personal. Con Owen, Catalina pudo soñar con una vida fuera del control de la corte, una vida en la que ella y su hijo pudieran ser libres. Pero la relación de Catalina y Owen no permanecería en la sombra por mucho tiempo. Finalmente, el escándalo estalló. Catalina fue convocada a la corte y Owen fue arrestado. Aunque fue liberado poco después, la corte inglesa no tardó en mostrar su desaprobación. Catalina, sin embargo, no se rindió. Aunque su amor había sido descubierto, su relación con Owen no fue algo que pudiera ser borrado tan fácilmente. A través de él, Catalina encontró algo que nunca había tenido: el poder de amar y ser amada sin restricciones. A pesar de las adversidades, Catalina siguió adelante con su vida. Aunque su posición como reina consorte había desaparecido y su matrimonio con Enrique V era solo un recuerdo, ella no dejó que su vida se definiera solo por su estatus en la corte. Catalina encontró una fuerza interna que la llevó a tomar decisiones que cambiarían el curso de la historia, no solo para ella, sino para la futura dinastía Tudor. A través de su relación con Owen Tudor, Catalina de Valois sentó las bases de lo que se convertiría en la dinastía Tudor, una línea real que cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. Aunque Catalina nunca sería reconocida como una reina legítima en su tiempo, su legado viviría a través de sus hijos y de la poderosa familia Tudor, que surgiría de su amor prohibido. Capítulo 4. La sangre y el surgimiento de una nueva dinastía. Después de la muerte de Catalina de Valois, su vida casi fue olvidada, pero el legado que dejó permaneció oculto, silencioso, esperando el momento adecuado para resurgir. La muerte de Catalina no significó el final de su historia, sino que fue el punto de partida de una nueva era para la casa Tudor. Los hijos de Catalina y Owen Tudor, especialmente Edmundo Tudor, llevaban en sus venas la sangre de dos grandes casas: la de los Valois, que representaba la tradición y la realeza de Francia, y la de los Tudor, que simbolizaba la ambición y la lucha por el poder en Inglaterra. Esta fusión de linajes crearía una nueva dinastía que cambiaría el curso de la historia inglesa para siempre. Con la muerte de Catalina, la sangre francesa de Edmundo y de sus hermanos se convirtió en la base de lo que sería una casa real legítima. Aunque no nacieron en el trono ni con los privilegios de las grandes familias aristocráticas, los hijos de Catalina heredaron el coraje y la resiliencia de su madre, y con el tiempo su influencia crecería de manera inesperada. Sin embargo, la tarea de construir una nueva dinastía no sería fácil, pues debían enfrentarse no solo a la oposición de las casas reales rivales, sino también a las estructuras de poder establecidas que se habían mantenido por siglos. Edmundo Tudor, el hijo mayor de Catalina y Owen, entendió que su destino no sería simple. Aunque la familia Tudor tenía un linaje que no era considerado legítimo por muchos, Edmundo sabía que tenía algo más importante que las riquezas o los títulos: el deseo de cambiar su destino y el de su familia.
Mientras que su madre había sido una figura olvidada en vida, él se sentía impulsado a reivindicar el legado de los Valois y los Tudor, y a forjar su propio camino hacia el poder. Su vida no estaba predestinada a la comodidad, sino a la lucha, como lo había sido la vida de su madre. Cuando Edmundo llegó a la adultez, comenzó a comprender las dificultades y desafíos que enfrentaría para establecer la casa Tudor. Aunque no era el heredero legítimo del trono, su sangre real y la prominencia de la familia Tudor le daban una ventaja política. En 1447, Edmundo se casó con Margaret Beaufort, una noble de sangre real, y de esta unión nació su hijo, Henry Tudor, quien más tarde sería conocido como Enrique VII. El nacimiento de Enrique representaba una nueva esperanza para los Tudor, pues aunque el niño no era considerado un heredero legítimo en el momento de su nacimiento, sus posibilidades de reclamar el trono de Inglaterra eran mucho más reales de lo que muchos creían. A lo largo de su infancia, Enrique Tudor no tuvo la educación ni la riqueza de los nobles tradicionales, pero la determinación que le corría por las venas le permitió ser mucho más que un niño sin poder. A pesar de no tener un trono ni una corona, Enrique heredó la lucha constante por la legitimidad de su linaje y la voluntad de enfrentarse a los obstáculos que se le presentaran. Durante los primeros años de su vida, se dio cuenta de que la lucha por la corona inglesa no sería solo un asunto de sangre, sino una cuestión de astucia política y, sobre todo, de resistencia ante la adversidad. Aunque Enrique tenía un linaje real, la corte inglesa no veía con buenos ojos a los Tudor, especialmente a Edmundo y a sus hijos. La familia estaba marcada por su origen no legítimo y, por tanto, sus aspiraciones eran vistas como una amenaza para las casas tradicionales que gobernaban el país. A pesar de esta animosidad, los Tudor sabían que su verdadera fuerza no residía en los recursos materiales, sino en la determinación de cambiar el curso de la historia. Edmundo, con su visión, sabía que el tiempo de su hijo aún no había llegado, pero el destino de Enrique estaba destinado a cambiar para siempre. Fue entonces cuando Enrique, ya adulto, tomó la decisión que marcaría el comienzo del fin para los York, quienes gobernaban Inglaterra en ese momento. En 1483, tras la muerte de su padre, Edmundo, Enrique Tudor se enfrentó a la más grande de las pruebas. La oportunidad de reclamar el trono estaba ante él, pero también lo estaba la resistencia feroz de los York, encabezados por Ricardo III, quien había usurpado el trono tras la muerte de su hermano Eduardo IV. La lucha por la corona estaba a punto de comenzar, y Enrique sabía que no podía perder la oportunidad. La batalla decisiva llegó en 1485, en la famosa batalla de Bosworth Field. Con un ejército mucho menor que el de Ricardo III, Enrique luchó con valentía y astucia, sabiendo que esta era su única oportunidad para ascender al trono. La batalla fue brutal, pero Enrique, con la ayuda de sus aliados y la astucia táctica, derrotó a Ricardo III. Con la muerte de Ricardo en el campo de batalla, Enrique Tudor ascendió al trono como Enrique VII y la casa Tudor comenzó su reinado. El ascenso de Enrique VII al trono no fue solo la victoria de un hombre sobre otro, sino la victoria de la sangre de Catalina de Valois. Aunque Catalina nunca vio a su hijo alcanzar el trono, su legado vivió en él. Enrique VII, al ascender al poder, no solo consolidó la casa Tudor, sino que también unió a las casas de York y Lancaster mediante su matrimonio con Elizabeth de York, hija del último rey de la casa de York, lo que selló la paz y comenzó la era Tudor. A pesar de todas las dificultades que enfrentó su madre, Catalina, su sangre nunca fue completamente olvidada. Con Enrique VII, los Tudor establecieron un linaje que perduraría en la historia de Inglaterra. Aunque Catalina nunca fue reconocida como una reina legítima, su sacrificio y su amor secreto dejaron un legado que continuó a través de las generaciones. Su hijo, Enrique VII, comenzó una nueva era, una era marcada por la transformación, el cambio y la consolidación del poder de una dinastía que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Capítulo 5. El ascenso de Henry Tudor y la batalla histórica. Cuando la sangre Tudor comenzó a resurgir en Henry Tudor, los eventos históricos parecían alinearse para un gran cambio. Criado en un periodo de enormes turbulencias, rodeado de caos político, guerras y desafíos internos, Henry se convirtió en un hombre imparable. Su ascenso al poder no fue una simple historia de alcanzar el trono,
sino una larga lucha de resistencia contra todo lo que se le presentaba. La lucha por el trono de Inglaterra no fue solo sobre el poder personal, sino sobre un ideal, una visión para un futuro diferente. Henry Tudor no nació con la ventaja de un linaje dominante. A pesar de llevar la sangre de los Valois y los Tudor, no era considerado un heredero legítimo en términos de las casas reales tradicionales. Sin embargo, su convicción y su carácter lo impulsaron a demostrar que el poder real no se limita a aquellos con títulos o riquezas, sino a aquellos con visión y determinación. Que Henry creció con una comprensión clara de que su camino hacia el poder sería largo, pero sabía que su sangre, la de Catalina de Valois y Owen Tudor, le daba una ventaja única. En 1483, cuando Henry empezó a planificar su enfrentamiento por el trono, no contaba con grandes recursos ni con un ejército numeroso. Sin embargo, poseía algo mucho más valioso: el apoyo de las masas, el pueblo que no veía en la corte real más que corrupción y decadencia. Los campesinos y los nobles más humildes veían en él una esperanza de cambio, el líder que podría derrotar a los abusos del sistema y traer una nueva era. A pesar de los enormes obstáculos, Henry tenía un ejército fiel, aunque pequeño, dispuesto a seguirlo en su cruzada por el trono. La guerra por el trono no solo fue una guerra de ejércitos, sino una guerra de ideales. Henry sabía que no solo se trataba de reclamar el poder, sino de ofrecer algo mejor para Inglaterra, un futuro sin las luchas internas que habían desgarrado al país durante tanto tiempo. Mientras las casas rivales competían por el poder, él representaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Su lucha no era solo por él mismo, sino por el pueblo que lo apoyaba. El mayor desafío para Henry llegó cuando se enfrentó a Richard III, el monarca de la Casa de York, que había usurpado el trono tras la muerte de su hermano, el rey Eduardo IV. Richard III, con su reclamo al trono y su poder establecido, parecía imparable. Sin embargo, Henry estaba decidido a terminar con el largo conflicto que había dividido a Inglaterra en dos casas rivales, York y Lancaster. Consciente de que esta era su oportunidad, Henry comenzó a preparar su campaña para enfrentarse directamente a Richard III, sabiendo que la victoria significaría mucho más que ganar una guerra. Sería el fin de una era de lucha y la apertura de una nueva, bajo el control de los Tudor. La batalla decisiva se libró en 1485 en Bosworth Field, un campo que se convertiría en el símbolo del cambio de la historia de Inglaterra. Henry, con su ejército inferior en número, luchó con una determinación feroz. Sabía que si perdía esta batalla, su sueño de ascender al trono se desmoronaría, y la oportunidad de cambiar el curso de la historia desaparecería. Sin embargo, gracias a su liderazgo y a la astucia táctica de su ejército, Henry logró derrotar a Richard III, quien murió en la batalla, lo que marcó el fin de la Casa de York y el comienzo de la Casa de Tudor. Cuando Henry Tudor ascendió al trono como Henry VII, no fue simplemente la victoria de un hombre sobre otro, sino la victoria de una visión, de una lucha por la legitimidad y del legado de Catalina de Valois. Aunque Catalina nunca vio a su hijo alcanzar el trono, su sacrificio y sus decisiones marcaron el destino de Inglaterra. Henry VII no solo consolidó su poder, sino que también unió las casas de York y Lancaster al casarse con Elizabeth de York, hija del difunto rey Edward IV. Este matrimonio simbólico representó la reconciliación entre los dos bandos que habían dividido al país durante décadas, unificando a la nación bajo un solo gobierno. Sin embargo, incluso con la victoria y el ascenso al trono, Henry VII nunca olvidó su linaje. Aunque había tomado el trono con su fuerza y determinación, él sabía que su familia no habría llegado tan lejos sin el sacrificio de su madre Catalina. A lo largo de su reinado, Henry siempre mantuvo vivo el recuerdo de su madre, la mujer que había sido desterrada y olvidada en vida, pero cuya sangre corría ahora por sus venas. Catalina, aunque nunca fue reconocida como reina legítima durante su vida, dejó un legado imborrable que vivió a través de su hijo. El reinado de Henry VII no solo representó el ascenso de un hombre al poder, sino la consolidación de una nueva era en Inglaterra. La casa Tudor, nacida de la lucha y la perseverancia de Catalina y Owen Tudor, comenzó a gobernar el país, marcando el comienzo de una dinastía que perduraría en la historia. Henry VII estableció una nueva era
estabilidad política y crecimiento económico para Inglaterra, pero nunca olvidó que su reinado no se habría logrado sin los sacrificios y la sangre de su madre. La historia de Catalina de Valois, aunque relegada al olvido durante su vida, resurgió a través de su hijo, el rey Henry VII, y su dinastía Tudor. La victoria en Bosworth Field, el ascenso al trono y la creación de una nueva casa real no solo cambiaron el destino de Inglaterra, sino que demostraron el poder oculto de una mujer cuya vida nunca fue reconocida en su tiempo, pero cuya influencia perduró a lo largo de los siglos. La casa Tudor comenzó con un amor prohibido, pero su impacto en la historia de Inglaterra nunca se desvaneció. Lecciones de la historia de Catalina y la casa Tudor. La vida de Catalina de Valois y el ascenso de la casa Tudor no son solo una historia de reyes y batallas, sino una lección profunda sobre la fuerza de la resiliencia, la importancia de la fe en nuestros ideales y el sacrificio por el futuro. Aunque Catalina fue olvidada durante su vida, su legado nunca desapareció. La historia de Catalina nos enseña que, incluso cuando las circunstancias parecen desbordarnos, la fuerza interna y el amor pueden cambiar el curso de la historia. 1. La resiliencia es la clave para superar las adversidades. Catalina no fue una mujer con grandes poderes o riquezas, pero vivió en un mundo lleno de caos, donde la lucha por el poder y la supervivencia eran lo más importante. A pesar de las dificultades, Catalina siempre mostró una resiliencia asombrosa. Aunque fue apartada de su familia y su vida estuvo marcada por la traición y el abandono, nunca se rindió. Esto demuestra que, a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y luchar por lo que es importante. 2. El amor y el sacrificio pueden cambiar el curso de la historia. El amor entre Catalina y Owen Tudor, aunque prohibido y secreto, es un claro ejemplo de cómo el amor puede transformar vidas y naciones. Su relación, aunque condenada por la sociedad, dio lugar a una dinastía que cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Nos recuerda que el amor verdadero no solo se basa en la felicidad personal, sino que también tiene el poder de influir en el futuro de generaciones enteras. El sacrificio y la valentía de Catalina y Owen, en medio de las restricciones sociales y políticas, nos enseñan que el amor verdadero a menudo exige sacrificios significativos. 3. El poder no siempre proviene del título, sino de la persona. Henry Tudor, aunque no tenía un linaje reconocido por muchos, demostró que el verdadero poder no proviene de un título real, sino de la determinación, la visión y la lucha por lo que uno cree. El poder de Henry no radicaba en su sangre real, sino en su capacidad para cambiar el destino de Inglaterra y unificar a las casas rivales. Esta lección nos enseña que, independientemente de nuestra posición inicial, la fuerza de nuestras convicciones y nuestras acciones puede llevarnos a grandes logros. 4. La sangre de la mujer puede crear cambios eternos. A pesar de que Catalina nunca fue reconocida como una reina legítima, su legado vivió a través de sus hijos y la casa Tudor. Su sacrificio y sus decisiones fueron la base para el ascenso de una nueva dinastía. La historia de Catalina muestra que el poder de una mujer no debe ser subestimado, incluso si la sociedad la olvida o no la valora. Cada acción, cada sacrificio de una mujer puede tener un impacto duradero y cambiar el curso de la historia, aunque ese impacto no siempre se reconozca de inmediato. 5. La esperanza y la fe nos llevarán al éxito. Finalmente, la historia de Catalina y la casa Tudor nos recuerda que aunque la vida sea difícil, la esperanza y la fe en el futuro siempre deben guiarnos. Catalina nunca perdió la fe en un futuro mejor para su hijo, y esta fe fue transmitida a su descendencia. Henry Tudor, al igual que su madre, luchó por un futuro mejor para Inglaterra, basado en sus creencias y valores. Nos enseña que, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables, mantener la esperanza y la fe en lo que creemos puede llevarnos al éxito. La lección más grande que podemos aprender de la vida de Catalina de Valois y el ascenso de la casa Tudor es que la resiliencia, el amor, la fe y la valentía pueden cambiar el curso de la historia. A pesar de las dificultades, Catalina y su linaje demostraron que la fuerza de un individuo puede ser suficiente para transformar su destino y el de una nación.
Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Si el contenido te parece interesante y útil, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos para que todos lo sepan. Suscríbete al canal para no perderte los últimos videos y así seguir ofreciéndote historias e información interesantes. Esperamos tu apoyo y sugerencias para seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos.